muchísima atención. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos precisamente a dar inicio a la presentación de esta noche, dándoles la bienvenida, como digo, a los compañeros en la asignatura de Teoría de la Conducción del curso de la licencia tipo C, de acuerdo al contenido que aprueba o dispone la Agencia Nacional de Tránsito y que lo hemos realizado en grupo con los compañeros docentes de la asignatura de las distintas secciones, ¿no? En este caso, manifestarles a ustedes que el contenido de la asignatura de Teoría de la Conducción comprende precisamente 40 horas divididas Ay, en 10 esta empieza semanas. así. Uy, se está enojada. Sí, puedes que hablen huevo. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos precisamente a poner en consideración de ustedes lo que es el contenido de la asignatura Teoría de la Conducción, 40 horas divididas en 4 unidades, 10 semanas académicas, y el objetivo en sí de la unidad, bueno, de la asignatura Teoría de la Conducción, precisamente es de ejecutar adecuadamente las actividades, tanto como les decía en la fase introductoria, ¿no? Previas, durante y posteriores cuando usted como conductor pone en marcha su vehículo para lograr ¿qué? Un mejor desempeño en el funcionamiento de su vehículo y una máxima seguridad en la comunidad vial para todos los usuarios viales. El objetivo de la unidad 1, que comprende varios subtemas, precisamente es tener en consideración la revisión del vehículo previa, tanto interna como externa. En ese sentido, manifestarles que justamente tenemos que identificar los componentes tanto internos y externos de su vehículo para una correcta circulación. En este, tener en cuenta, en consideración, los niveles de los distintos fluidos durante todo el año, haga frío o haga calor. Los principales fluidos que tiene su vehículo son el aceite, ¿no? Vamos a ver también cómo comprobamos los niveles. Vamos a ver el tema del refrigerante, de la misma manera comprobar sus niveles. Otro de los fluidos también que tenemos es el líquido de la batería, el fluido de la batería, el tema de el limpia parabrisas, entre los más importantes y relevantes para el funcionamiento de su vehículo. También vamos a revisar lo que tiene que ver con el tema de los neumáticos, la calidad, el tipo de los neumáticos, como les dije en algún momento, que estos deben ser seleccionados conforme a su utilidad, conforme al uso, al beneficio que le va a representar para la circulación, de acuerdo al lugar. No debemos escoger un neumático porque se ve bonito, porque está, entre comillas, a la moda, porque este le queda mucho mejor a este tipo de vehículo. Pues no es tanto así, ¿no? Depende del lugar por donde usted va a circular para que haga una selección adecuada de su vehículo. La presión del aire en los neumáticos, lo que nos indica el fabricante del vehículo, tener siempre a mano usted el manual del fabricante para estas conductas y revisiones que debe realizar. El tema del labrado de su neumático, como les decía, de acuerdo a los tipos que estos son. Y por supuesto, tener a mano un kit de emergencia, ¿no? El kit de emergencia, podríamos definirlo que lo componen un botiquín de primeros auxilios, una caja de herramientas básicas, ya la llanta de emergencia, que me acuerdo haberles manifestado también, de que debía estar en igualdad de condiciones que las que están circulando, no no un neumático que lo tenemos botado por ahí, ¿no? Tiene que estar revisados lo que es su labrado, lo que es su presión, y debe estar en condiciones, por no decir iguales, por lo menos similares, muy similares a las que tenemos precisamente en circulación, en un extintor de incendios, dependiendo del tipo de vehículo, de polvo químico seco, los triángulos de seguridad que ustedes tenían en consideración, a qué distancia hay que ubicar y que nos sirven para el respectivo la respectiva señalización, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver
al tema de la revisión previa del vehículo interna y externa, así también como el acomodamiento y reglaje del conductor. ¿Qué más tenemos nosotros que revisar en la asignatura de teoría de la conducción? Lo que son los mandos, testigos e indicadores, que ya habíamos estado revisando en algún momento esto también, y les habíamos preguntado, inclusive nosotros a ustedes, cuáles eran los distintos tipos de mandos en el vehículo, ¿no? Por ejemplo, los mandos de pie, nos habían manifestado que era el pedal del acelerador, el pedal del freno, el pedal del embrague. Manuales, tenemos lo que es el volante de la dirección, el freno de estacionamiento o freno de mano, la palanca de cambio de las velocidades. Otros mandos manuales podríamos decir que son aquellos indicadores de dirección, las luces, como ustedes nos dijeron, ¿no? Las direccionales, intermitentes, parqueo. Tenemos también la acción de limpia parabrisas, y por supuesto, aquellas señales acústicas, ¿no? El claxon, la bocina, que también les habíamos recomendado que tenían que ser debidamente usados para evitar justamente alguna sorpresa al resto de los usuarios. Tenemos también, por ejemplo, lo que es los mandos manuales, ¿no? Mando manual, por ejemplo, el volante, el freno de estacionamiento, la palanca de cambio de velocidades, las luces indicadoras de dirección, los mandos de pie, el pedal del embrague, el pedal del acelerador, las luces. No olvidemos también el contacto y la puesta en marcha, ¿no? Obviamente nosotros tenemos varias posiciones de lo que es la llave para hacer el contacto y el arranque del vehículo. Recordemos que esto también ha sido variado en la actualidad. Hay muchos vehículos que ya cuentan con una tecnología un poquito más avanzada, pero oprime un botón y su vehículo arranca, ¿no? ¿Sí? O tienen un control remoto a distancia también para el aseguramiento y el bloqueo de algunos dispositivos, ¿no? Así que hay que ir también a la par de lo que es esta tecnología. Y los indicadores visuales que les había manifestado a ustedes también, que se manifestaban en el tablero de instrumentos, los indicadores de dirección que justamente se desactivan cuando usted ya realiza los respectivos giros, ¿no? Hay que comprobar también cómo están estos sistemas para precisamente circular con las condiciones de seguridad absoluta y total en este caso. Y justamente vamos a la seguridad en la conducción. En esta unidad tenemos nosotros como objetivo que se apliquen las normas y los criterios de seguridad con la finalidad justamente de salvaguardar la integridad de todos los usuarios viales, ¿no? No solamente la seguridad en nuestra cabina, en nuestro habitáculo, con el otro vehículo, con nosotros mismos, sino con todo el conglomerado que justamente conforma lo que es el tránsito en las ciudades, en las vías urbanas o en las vías rurales. En este sentido, hablando de la conducción segura, recuerden ustedes que tenemos como medios el automóvil, la carretera, los caminos, el combustible, las ruedas, etcétera, ¿no? Y medidas que también tenemos que considerar todas las disposiciones que nos aconseja o que están en vigencia de parte de la Jefatura de Tránsito y, por supuesto, las normas que justamente nos pueden orientar respecto de aquellos justamente expertos en seguridad o fabricantes de los automóviles, ¿no? La conducción defensiva no se trata más que una conducción segura para todos los usuarios en las vías. Recordemos también que les había manifestado en la introducción anterior que íbamos a hablar respecto de los errores que no se deben cometer en la conducción, y estos vienen basados precisamente en lo que son las distracciones, síntomas de fatiga, la ingesta de alcohol, fármacos con efectos secundarios, el estado de salud emocional y físico del conductor, ¿no? La tensión, ir con preocupaciones, etcétera, que no son buenos aliados en el momento de la conducción. Y por supuesto, aquellos deberes que debemos cumplir como conductores responsables, en este caso como conductores profesionales. Aquí no se exceptúa, de paso, les quiero manifestar
si el conductor es profesional o no. Se considera que si tiene su licencia de manejo, está con el conocimiento y la habilidad suficiente para desarrollar dicha actividad. En este caso, tiene conocimiento de lo que está realizando, justamente implementando aquellas tácticas o maniobras de emergencia, conoce los señalamientos vigentes, conoce también los peligros en las vías y cómo protegerse ante ellos, está alerta a lo que puede suceder. Recuerden que eso era un hábito que se lo adquiere a medida que usted se va concentrando más en el tema de la conducción. Tiene que ser previsible. Recordemos que todos tenían que saber qué maniobras nosotros vamos a realizar, ¿no? Y por supuesto tener una buena capacidad de juicio, de decidir lo que percibe como bueno, como positivo, sin poner en riesgo a los demás, la habilidad para realizar, digamos, por lo menos las maniobras básicas, ¿no? Dar la vuelta, estacionarnos, cambios de velocidad, rebasamientos, adelantamientos, hay que dominar todo aquello. Y por supuesto, hablamos también aquí de lo que es la seguridad activa y pasiva, que también en la parte introductoria supieron ustedes claramente manifestar e identificar cuál era, cuáles eran, de hecho, los componentes que conformaban precisamente la seguridad activa, ¿no? La seguridad activa es la que justamente evita que se produzca el accidente, es decir, que cómo van a estar funcionando los frenos, la dirección, las luces, ¿no? Y la seguridad pasiva justamente son aquellos elementos que actúan en el momento del accidente, atenuando de manera lo más efectiva posible los daños que podrían darse inicialmente desde el orden o del índole personal. Dejamos o dejaríamos en un segundo plano, secundario, lo que es el daño material, ¿no? Recordemos que lo material, como les habíamos estado, se puede recuperar. La vida es un bien muy preciado que no tiene una compensación, ¿no? Es decir, cómo está nuestro cinturón de seguridad, cómo están las bolsas de aire, ¿no? En sí la fabricación del vehículo, cómo está su carrocería, si es antichoques, más que verse estéticamente bien, tiene que ser justamente aquella que atenúe los efectos de los impactos, ¿no? Una conducción defensiva, que ya habíamos visto algo en el módulo anterior, precisamente cuando usted identifica los riesgos que se pueden presentar cuando hay una conducción y cómo usted puede evitarlos, ¿no? En fracciones de segundo, porque recordemos que cuando se presentan los accidentes, la mayor culpabilidad se le recae pues, sobre el conductor y a nosotros nos corresponde precisamente tomar decisiones inmediatas en este sentido. ¿Qué más tenemos que decir respecto de esto? Las maniobras a la defensiva, ustedes sí deben recordar, por supuesto, lo que es el conocimiento, el estar alerta, estar prevenidos, una conducción, por supuesto, bajo condiciones climatológicas adversas, que también haríamos o tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de las condiciones climatológicas, ¿no? Niebla, neblina, lluvia, demasiada percepción térmica alta, digámoslo así mejor, de el calor en determinadas horas del día, presencias de vientos laterales fuertes, hielo en algunas zonas de latitudes en el país. Y por supuesto, en la unidad 4 tenemos aquellas emergencias en la conducción que no estuvieron previstas, que probablemente no tenemos nosotros los medios para poder evitar. ¿Sí? Se nos escapa de las manos. Por ejemplo, hablemos de que hay una apertura del capot, hay un reventón del neumático, el conductor que viene en el otro sentido o que viene detrás nuestro utiliza las luces altas en vías de altas velocidades y se produce lo que conocemos nosotros como el encandilamiento, ¿sí? Y en este caso también tenemos que hablar de que probablemente se presente
lo que conocemos como patinada o patinaje. Tenemos también por otros aspectos que son demasiado extraordinarios, que podría presentarse inclusive una rotura del parabrisas, ¿no? Esas son, por ejemplo, algunas de las emergencias que se presentan justamente en la conducción y ante las cuales ustedes como conductores precisamente están preparados para poder atenuarlas en cierto modo, ¿no? Ahora bien, creo y considero justo que también es pertinente mostrar estas diapositivas. ¿Por qué razón o por qué motivo? Nosotros siempre empezamos una capacitación, un curso, justamente con alguna motivación. Entonces, en este caso, si bien es cierto, nosotros ya vamos superando el 50% de nuestra capacitación, no está por demás ni demasiado tarde también preguntarnos qué es lo que esperamos de un curso de conducción, ¿no? Y podrían haber muchos factores, como yo siempre digo, depende también de los autores, y existen cosas que nosotros debemos saber. Y por ejemplo, nosotros hemos determinado 10 importantes. Primero, que ustedes siempre reciban, primero por sobre todas las cosas, una explicación teórica totalmente amplia que complemente justamente el conocimiento básico que usted lo ha adquirido en base a su experiencia, en base a su sentido común y que sean herramientas que por supuesto le permitan desenvolverse de una buena manera. ¿Por qué razón? Porque en la conducción es muy importante el comportamiento de nosotros. ¿Por qué razón? Porque justamente nos hemos desvinculado o le tomamos poco interés o le prestamos poco interés, digámoslo así, en el sentido de que a veces nos olvidamos de los causales de los accidentes de tránsito. Y como habíamos dicho también, habían causas básicas, que por ejemplo son el comportamiento de los conductores y peatones, condiciones y estado mecánico de los vehículos, la vía en sí, el entorno y por supuesto lo que acabamos de hablar de recientemente, las condiciones climáticas. Sin embargo, a nosotros nos dijeron también que justamente razones que pueden ser responsabilidades del conductor y pudieron ser evitadas es respecto de que a veces conducimos con exceso de velocidad en estado de embriaguez, desobedecemos las señales, el peatón también se cruza sin mirar, no respetamos la jerarquía del uso de la vía pública, vamos distraídos, ¿no? Y por supuesto hay que tener en consideración que para ello es importantísimo implementar lo que es el manejo preventivo, ¿no? Como objetivos, precisamente nosotros en un curso de capacitación, creo que nos hemos enfocado en todas las asignaturas, probablemente no sea yo el único que esté hablando de esto, del manejo preventivo, ¿no? Que es justamente un asunto de actitud de los conductores, ¿no? Aspectos justamente que son más importantes, recordemos, que era una gran virtud, el manejo de las emociones y de la cortesía, de que el conductor tiene que contar con la pericia, tiene que conocer lo que es la conducción, tiene que acatar las normas y señales de tránsito, tiene que evitar la ingesta del alcohol, probablemente drogas también, tiene que descansar, tiene que usar y obligar a los ocupantes también a utilizar el cinturón de seguridad, tiene que justamente evitar el exceso de confianza, ¿no? Orientarse más por el sentido común y por un buen juicio para que no le haga cometer errores, ¿no? No tiene que ir despreocupado, con distracciones, tiene que respetar a los demás usuarios, sobre todo aquel sector vulnerable que en algún momento también he dicho, personas de la tercera edad, ancianos, discapacitados, niños, que ellos no tienen de pronto el conocimiento total de lo que es el tema de la seguridad vial, ¿no? Hay que evitar por donde queramos siempre justamente las distracciones y tratar de llegar a ser buenos conductores. ¿Y cómo llegamos a ser nosotros buenos conductores? Con una excelente actitud para conducir, ¿no? Ser conductores amables, respetuosos,
no obstaculizar el paso de los demás, ser tolerantes, controlar nuestras emociones, no exceder la velocidad, ser amables, mostrar en todo momento nuestra educación, ¿sí? Y justamente también, aunque sería secundario este aspecto, pero considero que no, el hecho de sentarse correctamente es muy importantísimo para el conductor. El acomodamiento y reglaje en sí de todos los dispositivos que ustedes tienen a la mano dentro del habitáculo de vehículo, que los revisaron anteriormente, le permite a usted justamente dar alcance a todos y cada uno de ellos con posturas no forzadas. Porque precisamente las posturas forzadas van a generar cansancio prematuro en ustedes, ¿no? Un acomodamiento y reglaje, tomar adecuadamente con las dos manos el volante, me parece que también es uno de los aspectos que se habla más adelante, justamente aquí está, las dos manos al volante, tener un alcance adecuado a todos los dispositivos de su vehículo, en el cual están justamente implementados, para que eso justamente haga que el reflejo fresco que usted tiene le lleve a una toma de decisiones totalmente adecuadas en ese sentido. Sí, hay que tener en cuenta, como les decía, las emociones a veces nos podrían dominar, pero lo más importante es que no nos descuidemos bajo ninguna circunstancia, porque justamente podríamos afectar a terceras personas. Es Dieguito, importantísimo buenas esto. noches. Un ratito, Juanito, ya termino, por favor, si es tan amable. Ya. Listo, entonces eso me voy a otro curso, ya regreso, ya. Malito, gracias. Ya, listo. Entonces, justamente estábamos hablando de los aspectos importantes, ¿no? ¿Cómo coger una curva? ¿Cómo coger una curva, no? Si sus reflejos no están frescos, si no ha tenido el descanso adecuado, si no tuvo síntomas de pensamientos extraños, ajenos a la conducción, pues usted va a poder estar en la capacidad de realizar la actividad de manejo o de conducción en un 100% de índole emocional y físico, ¿no? Porque recordemos que la salud del conductor se maneja en estos dos aspectos, ¿no? La salud física y la salud mental, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir? Hay que también saber tomar o reaccionar precisamente cuando hay derrapes, ¿no? Una mala toma de una trayectoria del camino puede ser demasiado peligrosa, ¿no? Por supuesto, también hay que conocer el vehículo que usted está conduciendo, virtudes, limitaciones, defectos, a veces también, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y hay también algunas claves para nosotros como conductores. Recordemos que nuestro principal sentido en la conducción, que tienen una acción todos, el principal sentido es la vista, ¿no? Tenemos que evitar, por supuesto, las distracciones. Tenemos que justamente familiarizarnos, como les decía, con el vehículo que estamos conduciendo, saber dónde están todos y cada uno de sus controles, asegurarnos de tomar nuestro tiempo. Recuerden que hablábamos del plan de viaje, verificar las condiciones adecuadas para el manejo, empezar lento pero seguro, les habrán recomendado también, respetar el reglamento de tránsito, tener siempre a la mano el manual de su vehículo, conducir siempre a la defensiva y por supuesto, siempre aprender a manejar justamente con total seguridad, ¿no? Hay que no descuidarnos de estos factores que son sumamente importantes, sumamente relevantes, porque nos van a ayudar a evitar, primero, daños a nosotros mismos y segundo, daños a terceros, ¿no? ¿Qué deben ustedes conocer de su vehículo? Ya les habrán dicho, ¿no? Hay muchas cosas, pero yo me permito ampliar un poquito. ¿Cómo están los niveles de los fluidos? Que vamos a ver. Aquí se nos va a ir una unidad. Hay que saber también cómo cambiar un neumático. Supongo que ya estamos experitos en esta situación. El significado de todos y cada uno de los testigos en el tablero de los instrumentos. Recordemos que estos son de distintas tonalidades, ¿no? Azul o verde,
probablemente está en buen estado. Amarillo o ámbar ya nos da una especie de alerta, y rojo, por supuesto, ya significa un peligro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, en consideración estos aspectos que son sumamente importantes. Y una vez que nosotros ya hayamos hecho nuestro curso de capacitación, pues obviamente vamos a obtener nuestro título que avala y que da el conocimiento, y como les dije, en algún momento no planificado, el momento menos pensado. Si por algún motivo, razón o circunstancia, usted hizo caso omiso a las disposiciones, a los reglamentos, al protocolo que en algún momento o conductas alguien les recomendó en este curso, lo que menos puede argumentar es el desconocimiento. Se supone que usted obtiene el título en la Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales de Chimborazo, con todas las herramientas que le van a servir y desarrollarse y desenvolverse de manera responsable, y se convierte precisamente en un conductor seguro. Y eso precisamente es la conducción, ¿no? Es una actitud, es un comportamiento adecuado, totalmente empoderado de lo que es la toma de decisiones, totalmente consciente y conociendo el vehículo que usted está precisamente maniobrando, sabe lo que es el manejo preventivo, respeta a los demás usuarios de las vías, es previsible, ¿sí? Es desconfiado en algunos momentos también, y eso es lo que nos va a permitir justamente tener a la mano siempre los estándares de seguridad para evitar los mayores efectos en un siniestro, ¿no? Como nos hablaron también en algún momento, hablar de que usted jamás va a tener un accidente de tránsito es un caso ideal, que al ser ideal es irreal, y al ser irreal es una quimera. Entonces dista mucho de lo que son las posibilidades. Estamos siempre expuestos a sufrir un siniestro vial el momento que nosotros nos lanzamos a la conducción, ¿no?